Imagina que eres un aldeano de un asentamiento temprano en los Andes prehispánicos, en el 1500 antes de Cristo. De pronto, un día, a la aldea llega un visitante, los reúne a todos en el pequeño espacio ceremonial que tienen, en la pequeña plaza redonda, y les habla acerca de un culto, de un templo que él ha visitado allá por donde las montañas se encuentran, y en el cual ha tenido una experiencia tan intensa que ha recibido un mensaje de Dios. Él está convencido y desea que ustedes también puedan vivir esa experiencia, para lo cual les anima a que se vayan juntos de nuevo por esos lugares. ¿Qué tal, mis estudiantes? Les doy la bienvenida al tema de hoy, que es el desarrollo de los centros ceremoniales, la continuación de este estudio de la transformación del territorio y la evolución de la arquitectura monumental en los Andes centrales prehispánicos. Ya previamente hemos visto conceptos, ya tienes claro ahora cómo se dieron los primeros asentamientos en la Chala, costa litoral, y también cómo se dio el fenómeno de los sitios ceremoniales en, en las regiones altoandinas. Te voy a hablar del contexto físico y cultural. Nos encontramos en el periodo formativo que continúa al arcaico según Lumbreras y que también se le denomina periodo eh, entre el periodo inicial y el horizonte temprano según John Rowe. Estamos hablando de hacia aproximadamente el 1800 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo. Aproximadamente, no es tajante. Como bien te dije, hay pisos ecológicos diversos que fueron aprovechados por diferentes pobladores para desarrollar asentamientos. Vamos a revisar dos casos. La Huaca de los Reyes, que se encuentra en La Chala, aproximadamente 90 metros sobre el nivel del mar, y Chavín de Huántar, que se encuentra a 3180 metros sobre el nivel del mar. Imagínate, eh, casi la Puna. Entre la Quechua y la Puna. Muy bien. En este contexto se dio una revolución em, ideológica, una revolución cultural, que don Guillermo Lumbrera le denomina la revolución neolítica, porque se da una transformación, una transformación de la modificación progresiva del paisaje natural, transformación de características en los valles para generar zonas de producción. Sí, porque ya no se puede únicamente subsistir debido al aumento de la población, de la pesca y de la caza, sea la región litoral o sea las regiones altoandinas respectivamente. Entonces, en este periodo, donde ha habido una transformación ideológica, creándose el primer modelo religioso panandino de pan, o sea, todo, así como la carretera panamericana, panandino, que atraviesa todos los Andes, un primer modelo religioso que va a estar presente en tres culturas representativas de este periodo, como son Cupisnica en el norte, ahí lo ves en la imagen derecha, Chavín en el centro y Paracas en el sur. Estas culturas van a crear grandes, inmensos radios de influencia en este territorio, con lo cual se va a crear una expansión mediante la teocracia, la primera forma de gobierno en los Andes centrales, representada por un personaje sagrado, a la cabeza un sumo sacerdote. Ahora, junto con el plano espiritual, también hay que desarrollar, o también se van a desarrollar, formas de eh, transformación del plano físico, como en este caso, pues por un lado la invención de sistemas de irrigación mediante canales, en microcuencas, pozos, para fertilizar zonas y de esta manera crear, como dije antes, zonas de producción en la cual la agricultura pueda ser
un alimento seguro para la gente de esos lugares, el uso del suelo para transformarlo esas zonas eriazas en campos de cultivo, tanto en la costa como en altura. Por otro lado, también el desarrollo de la cerámica, sea cerámica ceremonial o sagrada, como cerámica utilitaria, como vasijas, cuencas, utensilios. Pero lo más sobresaliente de este periodo lo constituye sin duda el surgimiento y el crecimiento de la arquitectura monumental, ese desarrollo que se va a dar en la mayoría de los valles y cuencas, tanto de la costa como en las regiones altoandinas. Este fenómeno se va a proyectar, como lo ves en la imagen derecha, tanto por el norte como por el sur, prácticamente en todo lo que es el territorio del actual Perú. Ahora, por otro lado, recuerda que las aldeas todavía existen, los asentamientos aldeanos todavía van a estar ahí, pero como van a aumentar o incrementarse en número, pues también, junto como ya te mostré la semana pasada, alrededor de estas aldeas van a empezar a desarrollarse grandes construcciones monumentales y bastante diferenciadas de las domésticas que van a tener este carácter eh, ceremonial. Veamos entonces estos dos casos en cuanto a la organización general de los asentamientos, siempre cerca de una fuente de agua, te he dicho ya. Por ejemplo, en la margen derecha, en el marco derecho, ves este complejo que se llama Caballo Muerto, se encuentra en Laredo, dentro del cual está la Huaca de los Reyes. O sea, hay más huacas ahí, está la Huaca Guabalito, Huaca Cortada, entre otras huacas. Vamos a centrarnos en la Huaca de los Reyes. Ahí se ve. Eh, a ver, si lo puedes ver, acá está la Huaca de los Reyes. En este sector, rodeado de cerros, rodeado entre montañas, estamos hablando de la Chala, la costa, y cerca del río Moche, pues, se encuentra en La Libertad, Laredo. Por otro lado tenemos a Chavín de Huántar, que perteneció a la cultura chavín, es una evidencia que la tenemos hasta el día de hoy, declarado Patrimonio de la UNESCO, se encuentra en Ancash. Como dije antes, esta es una región altoandina, y este templo de Chavín de Huántar pues se encuentra también entre dos fuentes de agua, o sea, fue considerado por los arquitectos de aquella época para que esté ubicado entre los ríos Mosna y el río Huachexa. Después vamos a ver con qué finalidad los ubican también, no solamente por cuestiones de territorio, sino también por cuestiones de eh, estímulo psicológico. En cuanto a la organización volumétrica, tienes dos imágenes ahí también. A pesar de que una se encuentra en la costa y la otra se encuentra en la sierra, que una está a 90 metros sobre el nivel del mar, en un lugar donde hay recursos de desierto, pues de tierra, barro para generar adobe, y por otro lado se encuentra a 3000, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. eh, Estos volúmenes comparten cosas en común, mira. Esta es una característica de los centros que se van a desarrollar en ese periodo. No solamente estos dos casos que estamos estudiando. Estamos hablando de la organización en forma de U. Una organización en cuanto a montículos. Ya sabes cómo nacen los montículos a través del enterramiento progresivo o la creación de rellenos con plataformas. Y por otro lado, la organización en forma de U, como te dije. ¿Ves? Un gran muro horizontal y dos muros perpendiculares que lo rodean, en el cual se genera un patio central. Bueno, varios en realidad, mira. Pero la organización volumétrica es siempre en forma de estas características, en U. Así aparecen, así se organizan los primeros templos en los Andes centrales prehispánicos.
Ahora, como te dije, hablando de la organización interna, tanto de la Huaca de los Reyes como de Chavín de Huántar, las características que se ven en común, pues te digo, están representadas por estos patios organizadores, de los cuales pues se forman alrededor las alas del complejo, en este caso de la Huaca de los Reyes, y patios eh, internos de carácter más íntimo. En Chavín de Huántar también se encuentran las mismas características tan parecidas a la Huaca de los Reyes, similares. La plaza, una plaza principal, es hundida y rectangular, y una plaza circular interna de carácter más sagrado, más íntimo. ¿Sí? Chavín de Huántar ha pasado también por una característica. Fue construido en varias etapas. Entonces acá tienes tú la organización, la esquematización de cómo fue construido Chavín de Huántar. Inicialmente fue parte de un templo lo voy a graficar acá, mira, simétrico y con las características anteriormente mencionadas, que recibe el nombre de Templo Viejo, donde se encuentra el famoso lanzón monolítico de las láminas Huascarán del colegio. Posteriormente esto se fue ampliando. La ampliación del templo se construye un ala al costado, y manteniendo la configuración en forma de U es que va a tener después más ampliaciones sucesivas. ¿Qué te parece? Entonces este templo, como pues estamos hablando de varios siglos, ha sufrido transformaciones a medida del paso de las diferentes generaciones que estuvieron ahí. Este es un lugar que por su tipología, por su funcionalidad, estuvo habitado por personajes sagrados, sacerdotes, eh, representantes, personajes que son diferentes a los campesinados o aldeanos, que pueden tener funciones como la astrología, la cosmovisión. Huaca de los Reyes también forma parte de un complejo, como te digo antes, progresivo, en el cual se desarrollaron varias construcciones ceremoniales, no solamente esta, en Caballo Muerto. No te olvides, uno perteneció a la cultura Cupisnique y el otro, Chavín de Huántar, perteneció a la cultura Chavín. De hecho, los Cupisnique, por asentarse en el valle de Moche, en donde, bueno, donde estamos nosotros actualmente, en La Libertad, vendrían a ser considerados como nuestros tatarabuelos en cuanto a ancestrales, en cuanto a ancestros se refiere. Sí, Cupisnique, Salinar, Gallinazo, Moche, Chimú, Lambayeque, son prácticamente nuestros ancestros por ser parte de la región norte, donde se asentaron ellos en cada etapa de esta periodificación. Hablemos un poquito más de caballo, de que Huaca de los Reyes, que esta información, lo que tenemos aquí es bastante interesante, tanto en los dos casos que estamos estudiando. Te decía que este modelo en U es ampliamente usado por las culturas tempranas en los Andes centrales, incluso es tan influyente que ha persistido después hasta incluso en Chan Chan, 2000 años más tarde, imagínate. Ahora, Huaca de los Reyes, al igual que Chavín de Huántar, tiene esa agrupación en base a patios que están hundidos, patios semiexcavados, plazas, que progresivamente se van cerrando, como tú estás viendo aquí, uno es más grande, el otro es más pequeño, para crear, y van subiendo también. Unas están más bajas, otras están más arriba, de tal manera que se va creando una especie de jerarquía visual. Jerarquía visual, mira como acá lo ves, ¿no? Van subiendo, acá también van subiendo, mira, con escalinatas. Se va creando una suerte de jerarquía para
Bueno, esta es una interpretación, ¿no? Diferenciar el suelo mundano del suelo sagrado. Tú sabes que la cosmovisión ha estado presente en todas estas culturas americanas, Norteamérica, Mesoamérica, Sudamérica. Las gradas te señalan, tanto en ambos complejos, las rutas precisas por donde las personas tienen que transitar y desde donde la circulación, la visión también es controlada por los encargados. En cuanto al sistema constructivo, bueno, en Chavín de Huántar hay más información, más estudios. Este lugar está abierto al público. Sí, te voy a mostrar evidencias, por ejemplo, de cómo se construyó aquí. El sistema, no te olvides que el sistema constructivo no solamente son los materiales, sino también em, la forma en que estos trabajan, el funcionamiento. El patrón de Chavín de Huántar es similar al de la Huaca de los Reyes. Son grandes plataformas, sí, que ya hemos visto pues que por ser grandes plataformas de base muy ancha y muros en algunos casos son inclinados, actúan como soporte que le da una característica de sismoresistencia. Estos se construyen pues cuartos que son rellenados con materiales pues del lugar, en el caso de la costa pues tierra y piedras canto rodado, en el caso de la sierra también tierra y cascajo. Se van rellenando y se van superponiendo encima, ¿sí? Ahí tú en la imagen ves y se le colocan pues al final muros de contención, y ahí en la foto por ejemplo tú ves el esquema de un típico muro que rodea la plaza circular en Chavín de Huántar. La parte final fue cubierta a manera de enchape con piedras labradas, mampostería de piedra labrada. Eh, Mira presta la atención, observa ahí ese bloque alternado de piedras pequeñas y piedras grandes que Julio C. Tello identificó cuando lo visitó por primera vez en sus excavaciones. Le llamó patrón de 1 por 2, aunque hay más variantes, pero siempre en forma de esta alternancia rítmica. Por ejemplo, acá tienes otro patrón en la plaza rectangular, el que contiene el, el relleno que evita que pues se caiga hasta la plaza, que en este caso pues está aquí, ¿no? La plaza hundida, y esta es la parte superior. Ya hemos visto, ¿no? Que las plazas se excavan, tanto en Huaca de los Reyes como en Chavín de Huántar. Entonces ahí ves también esa variación, mira, compáralo con el sistema constructivo de aquí, el mismo principio de relleno, muros de construcción y piedras labradas a manera de enchape. ¿Qué te parece? Por eso es que tú ves ahí, por ejemplo, en la imagen izquierda, es todas las variantes que existen de esos aparejos por alternancia. Así se llama este sistema constructivo. Plataformas de relleno, ¿sí? Con con muro de contención y aparejos por alternancia. Los materiales en los que se construían pues eran los recursos del lugar, desde la piedra arenisca, que es un poco más fácil de tallar, eh, el granito, que es extremadamente duro, la cuarcita, entre otros materiales, y por supuesto la tierra, ¿no? El cascajo es un material obtenido por los desechos de piedras y una mezcla de piedra con tierras, ¿no? Que ellos lo utilizaban como relleno. En la imagen derecha, esa imagen lo más legible que he tratado de colocarla ahí, ves los esquemas de las entradas. Por ejemplo, aquí es la portada de las Falcónidas, que se encuentra en Chavín de Huántar. Tienes cómo se ve en planta, el alzado y el corte. Mira la escala ahí, la personita que está representada. Esta portada, por ejemplo, fue hecha también con grandes bloques de piedra. ¿Cómo lo habrán levantado? ¿Cómo lo habrán llevado? Solamente podemos hacer suposiciones. Por ejemplo, ahí te muestro
cómo trabajando con la piedra lograban hacer todas estas galerías subterráneas, porque Chavín de Huántar se caracteriza porque tuvieron galerías subterráneas, tiene, mejor dicho, tiene porque todavía existe, ¿no? Tiene galerías subterráneas que fueron usadas con fines de ritual para el culto religioso del que te voy a hablar más adelante, que es lo que funcionaba exactamente ahí en Chavín de Huántar. Entonces ahí tú ves el esquema de este sistema de techado cubierto con vigas o losas de piedra en las galerías de Chavín de Huántar y todas sus variantes, esas cuatro variantes, todas comparten en común este sistema constructivo que se denomina aporticado o de columnas y dinteles. ¿Ves? Quizá no desarrollaron el falso arco como en otras culturas hemos visto, pero sí hay componentes que nos llaman la atención, como por ejemplo esta alternancia que te digo, ¿no? Piedras grandes, piedras pequeñas, unidas a veces con argamasa, ¿sí? Acá por ejemplo lo puedes ver en las imágenes, ahí la argamasa, ¿ves? O sea, el mortero y piedritas pequeñas. Otra manera, por ejemplo, con doble ménsula. No conocen el falso arco, pero conocen estos soportes como volados, ¿ves? E incluso con vigas inclinadas, alternando a las horizontales. Ahora, a pesar de que no hay mucha información en cuanto a la Huaca de los Reyes de Cupisnique, debido a que pues hay huaqueros por la zona y esos lugares fueron descubiertos em, por Watanabe y otros arqueólogos, pero no hubo presupuesto para ponerlos en valor, se volvieron a dejar enterrados o se tomaron los registros, pero no se han continuado las investigaciones. Actualmente hay un proyecto para poner en valor Caballo Muerto del año 2017 o 2019, me parece, que podrías tomar tú también como un proyecto de tesis, quizá más adelante. El museo o centro de interpretación para el complejo de Caballo Muerto. De todas maneras, como son Cupisnique, te he mostrado otra huaca, de la cual hay más evidencia del sistema constructivo. Estoy hablando de Huaca Cortada, que también le pertenece a la cultura Cupisnique y también se encuentra en el complejo de Caballo Muerto. De hecho, recibe el nombre de Huaca Cortada porque fueron unos huaqueros quienes ingresaron ahí e hicieron una excavación tremenda, un corte tremendo en las paredes, irreparables, irrecuperables, pero que por otro lado, aunque se perdió parte de la huaca, por otro lado sirvió para que puedan ingresar y estudiar el sistema constructivo. Cupisnique, como está ubicado en la costa, en la Chala, el recurso más abundante pues ahí es la tierra y la piedra canto rodado del río. Entonces, estas personas, estos arquitectos desarrollaron el sistema constructivo imitando a los de Chavín, sí, con similitud a los de Chavín, también grandes plataformas y muros de contención con enchapes, pero en este caso no van a ser de piedra, sino de adobe. Esto que ves ahí en la imagen, por ejemplo, derecha y también la imagen izquierda, son adobes cónicos o también llamados odontiformes porque tienen forma de colmillo que sirvieron como módulo constructivo para estas huacas. O también piedras que en este caso pues no son labradas, así como lo logró Chavín, pero que se encuentran ahí también. Mira, tienes esta imagen, ¿no? Justo en el corte que hicieron nos podemos ver el sistema de relleno interior del cascajo y la mampostería de piedra que se coloca al final. También, mira, repitiendo el mismo patrón chavinoide. Piedras pequeñas, dos piedras pequeñas, una piedra grande, dos aparejos, dos hiladas de piedras pequeñas, piedra grande. 2, 1, 2, 1. De hecho, antes se le consideraba a Cupisnique una extensión de Chavín, se le llamaba a los chavines de la costa, pensando que eran chavines, aunque hay otras posiciones al respecto que dicen que Cupisnique era una cultura muy aparte de Chavín. De todas maneras,
Lo que sí nos queda claro es que ha habido relaciones entre Chavín, Cupiznique y Paracas por las evidencias de los restos entre comida, productos y ceramios que han habido en cada asentamiento que los arqueólogos han explorado. O sea, sí han habido relaciones. Posiblemente, esto solamente es una suposición, posiblemente han habido intercambios también de técnicas y conocimientos para el sistema constructivo. ¿Lo ves? Se ve reflejado, por ejemplo, en la organización en forma de los templos en U. Aunque no hemos hablado de Paracas, estos dos casos nos evidencian este periodo. Ahora hablemos del funcionamiento, el funcionamiento de estos sitios ceremoniales, de estos complejos ceremoniales. Eh, ¿Te queda claro que no es arquitectura doméstica? ¿Sí? Y la concepción que tienen tanto los arquitectos Cupiznique como los arquitectos Chavín se fundamenta en un concepto que forma parte de la cosmovisión que se tenía en esos tiempos de la teocracia. Estos templos han sido diseñados para albergar grandes cantidades de personas y que sean administrados o supervisados por sacerdotes, personajes sagrados. Entonces, como te dije, imagina que tú eras un aldeano y que llegas con todo tu grupo de la aldea porque te han dicho que hay un lugar donde se realizan cultos en los cuales pues puedes comulgar y entender y recibir un mensaje para tu propia vida. Algo como sucede ahora con la religión cristiana, ¿no? Pero siempre entendámoslo desde el contexto, sin juzgarlos, sin verlos con los ojos occidentales de ahora. Eso era lo importante, lo sagrado para todas estas personas que asentaban en los Andes centrales prehispánicos. El llegar a un lugar así y ser aceptado por los sacerdotes era un honor. Ahora la religión de esos tiempos difiere mucho de la religión que tenemos ahora, los rituales eran distintos, por lo tanto estos centros están diseñados para tomar en cuenta esas actividades que formaban parte de los rituales. Una gran plaza central aquí para recibir grandes concentraciones de gentes y plazas más íntimas donde estaban los sacerdotes o donde se realizaban rituales de carácter más jerarquizado, más limitado. ¿Ves? Entonces, esta era la calidad de los espacios públicos que se formaban ahí y el porqué de estos espacios públicos. Ahí tienes vistas, por ejemplo, de la plaza eh, mayor, la plaza rectangular de mayores dimensiones que tiene Chavín de Huántar y la plaza circular que también está presente ahí. Entonces, estos espacios, pues el ritual, genéricamente hablando, el ritual consistía en llegar mediante peregrinación, los peregrinos llevan ofrendas, de acuerdo, llegaban mediante peregrinación, se agrupaban ahí, eran aceptados por los sacerdotes, eran seleccionados por los sacerdotes y se les brindaba un brebaje sagrado hecho a base de San Pedro, que es un cactus que tiene propiedades alucinógenas y que incluso hasta el día de hoy por muchos curanderos es considerado un elixir visionario, el llamado huachuma. De hecho, Albert Hoffman lo menciona en su libro Plantas Sagradas de los Dioses, que está también en el Drive, si quieres conocer todas las plantas que formaron parte tanto de Norteamérica, Mesoamérica y Sudamérica. Bueno, imagínate pues que bebes este brebaje y seas escéptico o seas espiritual, recibes los efectos tanto de los alucinógenos, la mescalina, como también un estado de conciencia alterado que te permite pues entender mensajes que vienen del otro plano. Al ser seleccionado, entonces pasas de la zona pública a una zona más íntima que se encuentra en un plano más elevado, como te digo,
y al cual se accede mediante escalinatas que son controladas por los sacerdotes. ¿Ves? Bueno, la imagen izquierda corresponde a Chavín de Guantar, la imagen derecha a la Huaca de los Reyes. De hecho, los arqueólogos, los investigadores encontraron en Huaca de los Reyes un bosque de columnas, que eran columnas hechas de adobe, piedra de adobe, eh, que se encontraban como preámbulo o antesala antes de llegar a un espacio de más sagrado o más íntimo, quizá representando los dos mundos según los incas, ¿no? El Caipacha, el Anampacha. El Caipacha, el mundo de la tierra, el Anampacha, el mundo superior. Este bosque de columnas, estas columnas que de gran envergadura por las que tienes que pasar antes de llegar a un lugar, reciben el nombre de salas hipóstilas. Se le menciona con este nombre porque en Egipto, en el templo de Karnak del antiguo Egipto, también encontraron un bosque inmenso de columnas que incluso eran intimidantes, por las cuales tenías que pasar antes de llegar a un espacio más sagrado. ¿Ves? Entonces el individuo, el visitante, el peregrino era seleccionado y tenía que pasar por aquí para poder llegar a estos lugares de culto más íntimo. Igual en Chavín de Huantra, con la diferencia de que en Chavín hubieron galerías subterráneas. Y existen, perdón, hay galerías subterráneas que formaron parte de esos rituales. Como te digo, las escalinatas, sean de piedra en el caso de Chavín de Huántar o sean de adobe en el caso de Huaca de los Reyes, era un elemento importante porque marcaban esa transición entre el reino físico y el reino espiritual, el reino más sagrado. Ahora, para complementar toda esa organización, pues también la entrada, la jerarquización de la entrada y la imponencia de los muros perimetrales también era de consideración, es de consideración para la concepción del diseño de sus complejos. Em, Mira, te repito que en Huaca de los Reyes, pues no hay tanta facilidad de información como en Chavín de Huántar en cuanto a información visual, de registros visuales. Acá te pongo un ejemplo únicamente de Chavín de Huántar. Lo que tú ves en el lado derecho es la entrada de la portada de las Falcónidas. Mira, un bloques grandes de piedras que no sé realmente cómo lo pueden haber levantado estos señores y un gran dintel que ya más bien parece una losa. Las cubiertas que tú ves ahí de troncos de madera y caña y torta de barro los han puesto para la conservación, ¿sí? Te repito que son principios de la conservación en el cual pues en lugar de poner una estructura de vidrio concreto en un lugar como estos, pues tratas de encontrar los materiales que más se aproximen y que se integren al, al complejo arqueológico y que evites en lo posible de tocar o perforar o dañar o alterar la edificación original. Y en el lado derecho estás viendo los muros perimetrales que forman parte de este complejo. Sí, bastante imponente entonces. ¿Ves? Se mira imponente tanto en perímetro como en ingresos. Ahora, en Chavín de Huántar también hay galerías subterráneas. Y acá puedes ver las diferentes variaciones del sistema constructivo adintelado de vigas de piedra y muros, muros portantes, porque todo el muro porta de piedra. ¿Ves? En la primera imagen ves el muro plano con la viga cubriendo, la viga de piedra. En la segunda imagen las ménsulas que sobresalen, la doble ménsula. Y en la tercera imagen una sola ménsula e incluso si puedes apreciar bien ahí en la parte superior la viga inclinada. Por aquí se accedía una vez que eras seleccionado para formar parte del culto chavín. Estás, eh, mira, esto forma parte de los recursos que utilizaban los sacerdotes y los arquitectos para su expresividad y para su
dramatización del ritual apoyándose de la arquitectura. O sea, la arquitectura es muy importante porque la arquitectura es lo que en el plano material les permite representar lo que ellos creen en el plano espiritual. Tanto en Huaca de los Reyes, estoy seguro, como en Chavín de Huántar, el personaje estaba en un estado de conciencia alterada por el brebaje este que había bebido previamente del San Pedro, del Huachuma. Entonces, imagínate que tú estás ahí. Ahora las galerías ya se encuentran iluminadas con tecnología pues artificial, ya luminarias actuales, pero en ese momento no había luz, había solamente fuego. Bajo ese estado de conciencia alterado, tenías que caminar por esas galerías subterráneas, oscuras, en penumbra, que parecían laberintos, donde ellos te conducían, pues, te dejaban en la entrada, y tú vagabas, caminabas por ahí, en esos espacios tan apretados, tan oscuros, tan casi claustrofóbicos, y llegabas finalmente a un callejón sin salida donde te recibía ese monolito que ves en la imagen derecha, el famoso lanzón de Chavín. Imagina esa sensación, después de estar con el corazón latiendo, alterado, y llegar a ese lugar y encontrarte con este personaje, pues, ¿no? Tallado en piedra. Es más, en la parte superior, hay una abertura donde se dicen que se le regaba sangre, sangre de personas vírgenes, para que caigan y escurran sobre esta piedra, pues, ¿no? Y todo el líquido, pues, imagínate llegar, encontrar ese personaje tallado en piedra, estás bajo estado de conciencia alterado y encima con sangre. Imagina, pues, pongamos a trabajar la fantasía, ¿no? ¿Qué clase de sensaciones deben haber sentido estas personas al estar ahí? O sea, la arquitectura es concebida no solamente como un recurso para la habitabilidad y construcción de espacios físicos, sino también para la dramatización y teatralidad, algo que quizá ahora ya no lo hacemos. Ahora, para incrementar esa teatralidad, los constructores Chavín, los arquitectos Chavín fueron muy ingeniosos, porque mediante, a ver, las galerías están bajo el suelo, todo el lugar está relleno de cascajo y hay muros de contención alrededor, pero entre estas galerías se abrieron cuidadosamente elaborados sistemas de canalización de agua, como la imagen derecha, o también ductos que se intercomunicaban entre galerías y galerías, en el cual los sacerdotes podían hacer emitir sonidos o hablar incluso, y se escucha claramente de un lugar a otro, como si ellos te estuvieran dando instrucciones. Y por otro lado, este canal de agua desviaba las vertientes o el caudal del río Huachexa, del río Mosna, para que pase por debajo del complejo y creando sonidos del agua en movimiento, pues los arqueólogos sostienen que se asemejaba al sonido del jaguar rugiendo, que en ese estado de conciencia alterado pues era más intenso, imagínate. Todo este sistema intrincado pues de galerías, sí, canales para la acústica, para la iluminación, para que el sonido del agua haga estas formas. Antes de llegar a este personaje que se encontraba, o que se encuentra, mejor dicho, porque todavía está ahí, este personaje que de piedra labrada, pues sí que está en el centro del complejo, de este complejo, era bastante intenso, pues para el poblador de aquellas épocas. Y finalmente lo remata, tanto en el perímetro también, estos elementos. Ahí en la fotografía puedes ver la escala humana en el lado derecho. Son figuras, solamente queda una de estas llamadas cabezas clavas,
en el mismo lugar. Eran bastantes figuras, no recuerdo exactamente cuántas, me parecen que eran 50 cabezas clavas, si mal no recuerdo. Ya, solamente queda una. El resto están dispersas, algunas en el extranjero. Yo he visto una en el Museo Mali de Lima, una exposición, y son grandes. Te estoy hablando de figuras talladas en piedra de 1 metro de largo y aproximadamente 40 por 40 centímetros de medida. Todo esto que tienen acá iba en- empotrado en los muros. Sí, tú has visto ya el sistema constructivo de estos muros, ya lo has visto en las imágenes anteriores, y iba empotrada la cabeza clava. Algunas teorías sostienen que era un estimulante psicológico, porque te repito, imagínate estar bajo ese estado alterado de conciencia y llegar por las paredes perimetrales del templo, pues no, eran de alguna manera como para intimidar, o algo otros sostienen que era también como para atraer. Cada uno de estos bloques pesa aproximadamente 250 kilos y se colocaban a una altura aproximada de 2 metros de altura. Ahí el chico se ve corto de estatura y se ve bien alta la pirámide porque también él está en perspectiva y se encuentra eh, lejos exactamente del muro. En Huaca de los Reyes también hay estos recursos expresivos. Ahí, por ejemplo, tienes imágenes del registro cuando se hicieron las excavaciones y la similitud puedes ver entre estas figuras y estas figuras, por lo cual se entiende por qué a inicio se pensó que era una extensión de Chavín. En este caso están tallados, están hechos en forma de bajo relieve. Esto se le llama litoescultura porque está tallado en la piedra. Estos son una mezcla entre barro y piedra, están tallados en forma de bajos relieves, o sea, como grabados, en la Huaca de los Reyes. ¿Ves? Es que a diferencia de Chavín de Huántar, los materiales de la Huaca de los Reyes son, digamos, más humildes, como piedras que encuentras por el sitio, barro, aunque también se han hallado evidencias de pigmentos y colorantes naturales que se combinaron con la tierra y para sacar diferentes matices que han sido usados por los arquitectos Pupiznique. Así que tanto la piedra como el barro han sido recursos que han utilizado y al final con toda esta suerte de factores pareciera que el templo te está hablando, pues, que el templo te habla. ¿Sí? Entonces ves ese significado profundo, no solamente técnico como hacemos ahora de hacer un espacio para habitar o desarrollar, así hablando de manera funcionalista, una actividad, sino estamos hablando de también darle vida al edificio, porque no me vas a negar que esto tiene vida, pues no. El estudio del acondicionamiento ambiental, la orientación, el desvío de los canales de agua, la creación de conductos acústicos, las formas talladas en la piedra. Ahora entiendes que no es únicamente una cuestión ornamental, como a veces se pone ahora. Haces un muro, lo decoras con motivos chavín, sin entender realmente cuál era su significado. ¿Ves? Incluso hay algunos investigadores que sostienen que también es posible que haya adentro habido campos de cultivo para las personas que vivían ahí. Algunas plazas se han sido convertidas en campos de cultivo. En cuanto al acondicionamiento ambiental, en este caso, pues los centros coinciden, mira, en que están orientados con las plazas abiertas al este. ¿Por qué? No lo sabemos. Podemos suponer que quizás hacían rituales en el día. La evidencia física está ahí, o sea, la plaza orientada al este definitivamente va a recibir el sol en todas las mañanas durante todo el año. Quizá lo hacían con esa finalidad.
para que empiecen en las mañanas el rituales, no sé, o en la noche, no lo sabemos, ¿no? Pero ahí tú ves las evidencias, ¿ves? El norte y la plaza, todas las plazas, el complejo en forma de U que abraza, acá está un muro, y el que está abierto, el único muro abierto, orientado hacia el este. Este también con una ligera inclinación, que me atrevo a decir que puede ser de 23 grados. ¿Sabes por qué? Ha habido un ligero cambio en el eje de rotación de la Tierra. No estamos hablando de la misma Tierra de aquellas épocas con la que tenemos nosotros ahora. Así que posiblemente en aquellos tiempos, cuando la Tierra tenía otro ángulo de inclinación, un ligero, las condiciones no eran las mismas que la Tierra de ahora, pues posiblemente sí coincidía exactamente con el este. Bueno, esta es una suposición, te repito, ¿no? Pero ahí ves el acondicionamiento ambiental y también el aprovechamiento de los vientos, bueno, los vientos alisios que vienen del sur, del suroeste, del sur y del suroeste, que cogen todo este sector, pues, de la Huaca de los Reyes y todo este sector de Chavín de Huántar, aparte de los vientos de montaña en el caso de Chavín de Huántar y los vientos del mar en el caso de Huaca de los Reyes en Laredo, aunque esto no se encuentra ya tan cerca del mar. Aquí también vemos algo interesante. Ya los asentamientos, los grandes centros ceremoniales ya no están ubicados exactamente cerca del mar y ya se asientan no como manera temporal como sucedía antes, que en el caso de las regiones altoandinas, pues que querían buscar animales, este, tenían que depender o acondicionarse de acuerdo a la migración de estos camélidos, o en el caso de la costa, pues estar cerca de las aguas para poder aprovechar los recursos marinos. Pero en cambio, en este caso, donde los centros ceremoniales comienzan a desarrollarse, ya ellos se empiezan a alejar porque la agricultura les abastece alimento también para otras temporadas. El intercambio, el trueque, el comercio, que también forma parte de la civilización, les ayuda a intercambiar productos para la subsistencia. ¿Te das cuenta? Ahora definitivamente mira esa forma, mira esa expresividad, ¿no? Aquí ya vemos ornamentación, pero te repito, no está hecha con fines banales de estética, sino está hecha con fines mágicos religiosos. Y no solamente mágicos religiosos. Ya para finalizar, te pongo dos casos más, no de Chavín ni de Huaca de los Reyes, sino de Garagay en Lima y de Sechín en Casma. Este último lo visitamos con la promoción el año pasado, donde también se ve una influencia de estas culturas Cupisnique, Chavín y Paracas también. De hecho, compartieron periodos, sí, en esto que es el periodo formativo, y ves esa representación de esas figuras felinoides que se encuentran en estos templos. La figura felinoide está presente en todos, con esos grandes colmillos. Y en el lado derecho ves la representación de un mural grabado en piedra. Es interesante acá porque algunos investigadores sostienen que aquí se representó las escenas de guerra, de una batalla donde hay guerreros decapitados, guer- este, brazos, restos de brazos, ves acá. E incluso en un sector de estos yo vi una columna vertebral. Pareciera que fuera un fatality, una escena así de que ha habido una masacre. Pero hay otra teoría que también me parece interesante, en la cual se sostiene que en realidad no hubo ninguna guerra ni nada, sino que este lugar, al ser sagrado y de culturas que no son belicosas todavía porque no hay un gran ejército militarista aquí, posiblemente ha habido una clase de anatomía. Me gusta esa teoría porque tiene sentido. Tú llegas por ahí, esa suposición, esa hipótesis, tú llegas por ahí y encuentras cabezas, encuentras restos de manos, restos de pies, pero posiblemente estaban haciendo una clase de anatomía donde llevaban a las personas para enseñarles cómo estaba compuesto el cuerpo. No lo sabemos, ¿no? Bueno, esto ha sido entonces la sesión de hoy, donde has visto pues estos dos ejemplos.
Saca tus experiencias, saca tus conclusiones y la pregunta reflexiva, pues como todas las sesiones, es ¿en qué te puede aportar esto para tu trabajo como arquitecto? Listo, nos quedamos aquí por esta sesión. Suerte.